puntualidad. En breves minutos estaríamos empezando la reunión. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Fernando Catayama. A nombre de la sección ISA Perú, queremos darle la bienvenida esta noche a este primer webinar del año, en el cual contamos con la participación de un viejo amigo personal de la universidad. Estudiamos juntos ingeniería mecánica, pero el destino nos ha llevado a ingresar a este mundo de la automatización, ¿no? Entonces vamos a contar con la participación del ingeniero José Carlos Machicao. Él es consultor experto en modelamiento complejo en base a inteligencia artificial y ciencia de datos en aplicaciones para variables productivas y procesamiento del lenguaje natural. Gerente de gestión dinámica, es docente en inteligencia artificial y ciencia de datos en Great Perú, en la Universidad Continental y en la Continental University of Florida. Tiene especializaciones en ciencia cognitiva aplicada a inteligencia artificial en la University of Colorado Boulder e inteligencia artificial aplicada al cuidado de la salud en Stanford University.
es PMP certificado por el PMI, magíster en energía en University of Wales, en Reino Unido, y está graduado como ingeniero mecánico en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la cual somos colegas. Bueno, entonces quiero dar paso ya de una vez a José Carlos. ¿Listo, José Carlos? Puedes abrir tu micrófono y te dejo la presentación. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al capítulo de la ISA en Perú. Bueno, muy complacido de poder contribuir con reflexionar este tema que, conversando con Fernando, con algunos otros colegas, creo que es importantísimo para la industria, creo que particularmente para la industria peruana, y me parece que va a ser un tema que va a ganar relevancia en estos años, en estos meses, y de hecho ha habido muchas noticias, muchos hitos que se han roto en estos primeros meses, estas primeras semanas del año, y creo que vale la pena dialogar sobre qué trae la inteligencia artificial a la industria, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir algunas ideas y podríamos tal vez esperar al final si pueden ir anotando alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, y yo voy a dejar un poco de tiempo para que podamos dialogar y hacer preguntas, porque creo que es lo más importante de una charla, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a compartir con ustedes el temario. Yo lo he dividido en 4 puntos, básicamente. El último ya es para conclusiones y preguntas. Uno creo que es qué es inteligencia artificial y un poco de contextualización en la industria y manufactura. El segundo tema sería las aplicaciones ya propiamente en la industria y manufactura. El tercer punto sería respecto al potencial de la inteligencia artificial cognitiva, que es, digamos, la que más revuelo ha causado estos últimos meses, y un poco tratar de aterrizarla a la industria y el impacto de la inteligencia artificial en recursos humanos en la propia industria, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con el primer tema, que es definiciones básicas de inteligencia artificial. Aquí lo que quería traer a la conversación es, digamos, en el pasado, y creo que acá hay un punto de contacto entre automatización e inteligencia artificial. Y hay muchos puntos de contacto, pero también algunas diferencias, ¿no? Y ustedes creo que deben estar al tanto, porque probablemente ya estén aplicando tanto en los equipos que traen incorporada la inteligencia artificial, como en iniciativas que tengan ustedes mismos en sus plantas, ¿no? En principio creo que en el pasado, digamos, todos distinguíamos claramente entre las labores humanas, que eran hacer una estrategia, hacer un diseño de ingeniería, decidir cuáles son las variables a tomar en cuenta en un diseño. Creo que todos de alguna manera teníamos claro que esas eran actividades humanas y podíamos automatizar lo que las máquinas hacían, lo que las máquinas podían tener como proceso, ¿no? Entonces, siempre hemos hablado de automatización de procesos. Nunca hemos hablado, o muy rara vez, me parece, sobre todo en nuestra época formativa, yo tengo 55 años más o menos, nunca hemos hablado de automatizar el cerebro, ¿no? O automatizar la mente, ¿no? Siempre hemos hablado de automatizar las máquinas. Entonces, digamos, en la planta moderna, en cambio, ahora cada vez más esa línea se va rompiendo y hay un horizonte que se va diluyendo, ¿no? O sea, hay cosas que antes consideramos exclusivamente humanas y que la inteligencia artificial está empezando a trastocar, ¿no? Ese sería un gran tema que creo que hay que conversar. El segundo gran tema es qué vocabulario trae la inteligencia artificial. Yo lo circunscribo generalmente al ámbito de la ciencia de datos. En la ciencia de datos
existe un ámbito que es productivo, digamos, pero detrás de ese ámbito productivo tiene que haber modelamiento, tanto humano, es decir, por ejemplo, la ingeniería es una especie, un tipo de modelamiento, pero últimamente lo que se ha incorporado es al machine learning, la inteligencia artificial y el entrenamiento de algoritmos para poder contribuir a ese modelamiento, que no estaba en el radar de, digamos, la ingeniería de hace 30 años, ¿no? Detrás de eso hay varias herramientas. Una que es muy conocida, que es la estadística, digamos, cuando uno aplica Six Sigma o calidad, uno aplica herramientas de estadística para poder incorporar los modelos preestablecidos de la estadística a los datos. Lo que ha sucedido con la inteligencia artificial es que han roto, digamos, el modelamiento riguroso de la estadística y han universalizado la posibilidad de tener modelos diversos, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de la ciencia cognitiva, que es qué nos permite saber, digamos, qué funciones vamos a incorporar y qué funciones va a cubrir un algoritmo, ¿no? Que es parte de la discusión más difícil, digamos, que creo que podríamos tener en la industria. Y todo esto tiene diferentes procesos, ¿no es cierto? Que, digamos, algunos de los cuales están muy bien desarrollados ya, que es la recuperación de datos, donde creo que ustedes seguramente tienen mucho que aportar en el lado de sensores, de almacenamiento de datos, de almacenamiento en nube, de la visualización de los datos, y todo esto implica una función más grande de comunicación de la información y de almacenamiento y generación incluso de conocimiento. Y ahí también hay otro debate que en el pasado era muy concreto, ¿no es cierto?, hablar de almacenamiento solamente, y hoy día ya estamos hablando de generación de conocimiento a partir de los algoritmos, ¿no? Entonces, ese es un poco el vocabulario que creo que podríamos utilizar para poder conversar. La inteligencia artificial muchas veces es considerada como un software adicional, es decir, como que fuera digamos, una herramienta de oficina adicional que pudiera instalarse y que simplemente tenemos que capacitarnos para utilizarla. Y creo que lo que ha trastocado ese modelo, que, digamos, de pensar que es un software que se instala, ¿no?, es justamente el abordaje de las funciones cognitivas. Es decir, ya la inteligencia artificial deja de ser un software, un paquete para instalar, y ha pasado a ser un agente computacional, un agente conversacional. No sé qué tan al tanto estén ustedes del chat GPT, pero digamos es uno de las demostraciones de cómo la inteligencia artificial ha alcanzado un nivel, no digamos todavía de aseguramiento digamos, de que tiene conocimiento o que tiene autonomía, pero al menos que la desempeña muy bien, ¿no? Entonces, y existen muchos modelos intermedios, ¿no? No es necesario llegar al chat GPT para estar enterados de, digamos, de cómo la inteligencia artificial está resolviendo problemas que pensábamos que eran solamente humanos, ¿no? Entonces, digamos, yo el símil o el paralelo que yo he encontrado es más similar a la electricidad, ¿no? Solo que la electricidad, digamos, alimentando muchos ámbitos de los procesos, de nuestros procesos, no llegaba a reemplazar ninguna labor mental. Es decir, la electricidad nos ha permitido almacenar datos, almacenar información, pero de todas maneras la decisión de qué almacenar se mantenía en el ser humano, ¿no? En cambio, en el caso de la inteligencia artificial ya podemos empezar a ver qué información no solamente almacena, sino qué información genera. Entonces, digamos, la sorpresa, la diferencia respecto a la electricidad, el parecido sería en que prácticamente está en todo. Es decir, ahorita no necesitamos entender de inteligencia artificial para poder usar inteligencia artificial en nuestros celulares,
en nuestras computadoras, en nuestra casa, para la seguridad. No necesitamos comprender qué es lo que está ocurriendo, simplemente necesitamos tener un algoritmo instalado en alguno de los equipos, ¿no? Pero lo que no esperábamos probablemente es que hiciera cosas humanas, que tomara decisiones, que aprendiera, que generara conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hace dividir la inteligencia artificial en tres grandes campos que, digamos, existe una inteligencia artificial operacional que es más parecida al software, existe una inteligencia artificial cognitiva con la cual podemos casi interactuar como agentes computacionales, nosotros como agentes humanos, y existe una inteligencia artificial general que todavía, o generalizada, que todavía no existe, o que por lo menos no sabemos si existe o no, y que ya sería un agente algorítmico que tiene conciencia y autonomía, ¿no? Entonces eso sí está todavía en la ciencia ficción. Ahora, el aprendizaje humano y el aprendizaje computacional son diferentes, ¿no? Existen muchos tipos de aprendizaje computacional que a veces se asemejan al aprendizaje humano. Existe un aprendizaje supervisado que es con etiquetas que el ser humano, con las que el ser humano alimenta a un algoritmo para que el algoritmo vaya acostumbrándose a, digamos, usar un modelo para poder replicar la lógica que esas etiquetas le dan. Entonces, si para estacionar un automóvil, ¿no es cierto?, nosotros le damos una serie de etiquetas de qué es lo que no debe hacer y le damos un puntaje bajísimo cuando un simulador digital choca el auto con un poste, con la vereda, etc. Y con eso entrenamos con las etiquetas a un automóvil autónomo que, debido a que ha aprendido que las decisiones que toma con las etiquetas que tienen bajo puntaje no debería repetirlas, y más bien debería repetir las que tienen alto puntaje, entonces ese algoritmo aprende a estacionar un auto, ¿no? Entonces, ese es cuando se tiene etiquetas. Luego existe también uno no supervisado, que es cuando no necesita etiquetas y lo que va haciendo es encontrar patrones similares, es decir, no necesitamos darle a un algoritmo la información de qué manzanas están podridas o qué manzanas están comestibles, sino que a través de la similaridad entre determinados parámetros de las manzanas, el algoritmo va encontrando la diferencia entre los dos tipos, por decir un ejemplo, ¿no? El semi-supervisado, donde se combina ambos. El autosupervisado es cuando ya se combina, por ejemplo, con algoritmos que van generando, incluso al random, van generando versiones versiones artificiales de las respuestas, y hay otro algoritmo que va criticando esa generación y van aprendiendo por puntajes también, ¿no? Entonces, y luego se puede entrenar algoritmos con mucha data y se puede tenerlos preentrenados y luego transferir ese conocimiento. Por ejemplo, en una planta se podría entrenar una alarma de determinados sonidos que implican peligro para la planta, y como ese algoritmo está entrenado para ese tipo de sonidos con mucha variedad, con mucha data en muchas plantas, entonces se puede transferir, se puede grabar ese algoritmo y se puede transferir a cualquier otra planta y esa planta usarlo como un anticipador de peligro, ¿no? Entonces, todo eso son tipos de aprendizaje que tienen los algoritmos. Ahora, una de las cuestiones que ha ocurrido en este tiempo es que, digamos, la inteligencia artificial, justo lo que yo les comentaba hace un rato, antes pensábamos que las labores cognitivas no automatizables eran muchas y que esas no iban a ser tocadas por un algoritmo, ¿no? Y ahora sucede que, por ejemplo, planificar una estrategia, corregir un método de mantenimiento,
secuenciar una lista de actividades para poder obtener un resultado final, son actividades, son funciones que un algoritmo puede desarrollar. Entonces, si nos da el tiempo, podríamos hacer, pero si no, ustedes mismos pueden probar en el ChatGPT fácilmente, ponerle una secuencia en desorden y ustedes darle un objetivo y el ChatGPT va a poderles ordenar esa secuencia de una manera lógica y todo eso gratuitamente, o sea, estamos en un momento en que eso se ha puesto a disposición de todos, ¿no? Entonces, estamos en un momento en que ya no depende del costo, de si nos suscribimos o no a una determinada empresa, sino que eso está como parte de lo disponible, ¿no? Entonces, eso ha hecho que determinadas labores cognitivas adicionales que no pensábamos que iban a automatizarse, son automatizables. De repente no, ahí podríamos, ustedes son los expertos en automatización, entonces podríamos conversar acerca de cuál sería, si está cambiando el concepto de automatización, si debería ampliarse o si tal vez debería dejarse como automatización de máquinas y simplemente hablar de inteligencia artificial después. Eso sería muy interesante conversar con ustedes, ¿no? Bueno, luego un panorama muy amplio de los algoritmos que están disponibles. Generalmente hay algoritmos que sirven, hay algunos mitos que yo creo que están equivocados respecto a la inteligencia artificial, ¿no? A veces se dice que la inteligencia artificial solo funciona con una gran cantidad de datos, y eso es falso. O sea, es posible que algunos algoritmos funcionen con muy pocos datos, es posible que los algoritmos incluso generen datos por sí mismos a partir de ciertos escenarios que se pueden modelar. Entonces no es tan cierto que la inteligencia artificial está sujeta a la Big Data. Se puede modelar con Small Data, con Smart Data, con Thick Data, etc. Luego, la otra variable es el conocimiento previo que se tiene del rubro. Si yo quiero automatizar el funcionamiento de un caldero, por ejemplo, entonces existe un conocimiento previo. Ese conocimiento previo permitirá tener etiquetas, permitirá tener escenarios, y entonces eso alimenta la posibilidad de modelar o de hacer que un algoritmo haga un modelo, ¿no? De hecho, hemos estado con algunos colegas que tengo el gusto, que Orlando Espesúa, por ejemplo, que está aquí, con él hemos estado haciendo algunas pruebas de cómo conceptualizar ese tipo de modelos, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de algoritmos que permiten gran flexibilidad dependiendo de qué tanto conocemos el campo en el cual estamos modelando o qué tantos datos tenemos. Y lo otro que me parece importantísimo es la importancia del modelamiento. Mucha gente me ha preguntado, por ejemplo, si la inteligencia artificial va a quitar trabajos, ¿no? Si va a desaparecer algunas profesiones o algunos trabajos. Y algunas de las cosas que, digamos, hemos podido reflexionar con varios colegas es la posibilidad de que, digamos, lo que va a haber más que todo, y eso lo vamos a discutir en la última parte, pero lo que va a ocurrir probablemente es que todos nosotros, los profesionales, los técnicos, vamos a tener que subir nuestro nivel cognitivo, porque muchas de las funciones que nosotros hacíamos probablemente ya las van a hacer muchos algoritmos. Pero también vamos a necesitar seres humanos que tengan la visión más amplia, ¿no? Y que puedan cubrir esa parte cognitiva, es decir, que puedan criticar algoritmos, que puedan gobernar algoritmos, que puedan ensamblar algoritmos. Y entonces, ahí yo creo que la capacidad clave va a ser la capacidad de modelar
cognitivamente. Entonces, de repente son términos nuevos para ustedes, pero digamos, nosotros hemos concebido en gestiodinámica, por ejemplo, un modelamiento mixto, ¿no? Donde existe un modelamiento semántico, que es el raciocinio amplio del ser humano que va más allá de la tecnología, más allá de la psicología, y que puede sintetizar muchos tipos de datos. Luego están los datos que salen de una realidad visible, están los algoritmos que se pueden elegir y se pueden premodelar, está el modelo mismo que sale de un modelamiento, y está la respuesta que ese modelo tiene ante la realidad oculta y ficticia, ¿no? Esto lo podemos conversar después, pero existen diferentes niveles de conocimiento de la realidad. Por ejemplo, cuando nosotros administramos un caldero, a veces podemos saber digamos, que un caldero y sus quemadores y sus ladrillos refractarios o su carcasa funcionan de una determinada manera, pero no sabemos qué ocurre al interior de las soldaduras, no sabemos qué ocurre en la psicología de los operadores, no sabemos qué ocurre en la influencia sísmica en el caldero. O sea, hay un montón de variables no visibles, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. No es que los algoritmos nos van a visibilizar todo eso, sino que la cantidad de datos que se puede obtener son, digamos, contenedores de variables que no necesariamente para nosotros son explícitas, ¿no? Entonces, todo eso se ha aprendido en inteligencia artificial. Bueno, entonces, ahí, digamos, cerraríamos el primer tema. Sí, perdón. Sí. Ya. Si alguien quisiera preguntar, igual creo que no habría problema, pero pasaríamos entonces al segundo punto, que es aplicaciones ya en la industria, ¿no? Entonces, acá hay un barrido. Esto, digamos, acá, por ejemplo, he hecho un mix entre mis averiguaciones y opiniones que me ha dado el propio algoritmo, el ChatGPT, sobre qué es importante para América Latina. Y, digamos, más o menos juntos hemos investigado acerca de cuáles son las variables que podrían describir la situación de la industria en América Latina. Algunas de las cosas, lamentablemente estamos atrás en muchos de los factores. Por ejemplo, arriba a la izquierda se puede ver el grado de inversión, mientras que Asia, por ejemplo, ha invertido más de 30 trillones, o sea, 30 por 10 a la 12 dólares, ¿no? Latinoamérica solo, versus esos 32, Latinoamérica solo ha invertido 5.7, ¿no? En cuanto al porcentaje de la inversión en manufactura, ¿no? Es de 6% de la inversión versus 40 y tantos % que tiene Asia. En la importancia del empleo, ¿no? Es de 15%, y acá la verdad no he conseguido todas las cifras de empleo del lado de manufactura, pero son superiores a 40%, ¿no? En el resto del continente. Y en el índice de innovación que lo maneja Deloitte, tenemos 38 puntos versus 60 y tantos puntos en Estados Unidos o 40 y tantos puntos en Asia, ¿no? Entonces, el índice de innovación también nos marca bastante atrás, ¿no? En los puestos, ni siquiera aparece Perú en este caso, pero los países latinoamericanos están bastante lejos de los países líderes en el índice de competitividad, en el índice de competitividad en manufactura. Acá estamos un poquito mejor, pero digamos México y Brasil son quienes están liderando esta comparación, ¿no? Entonces, existen varias formas en que yo creo que podemos implementar de una manera más o menos directa. Uno de los casos más
emblemáticos y exitosos, digamos, en en las industrias, especialmente en América Latina, es el modelamiento predictivo, el mantenimiento predictivo, los modelos de mantenimiento predictivo. Entonces, lo que se hace es recolectar data de los ERPs, de calidad, de los informes de producción, y se califican esos datos para poder hacer un almacenamiento, y luego se trabajan esos datos para poder hacer modelos, y entonces esos modelos pueden predecir o clasificar diversas variables y poder dar alertas, digamos, ¿no? Entonces todo eso está basado obviamente en los procesos, en el flujo de procesos que cada industria tiene, ¿no? Entonces, acá lo que creo que es nuevo en la inteligencia artificial cognitiva es la posibilidad de incorporar más tipos de variables. Si antes ya se podía incorporar variables productivas, ¿no? Ahora creo que se pueden incorporar variables de otros tipos, ¿no? Financieras, psicológicas de los trabajadores, recursos humanos, y todo eso alimenta algoritmos que son mucho más estables en las predicciones que se pueden hacer. Voy a dejar para el final un demo que tengo en Python para mostrarles un modelo un modelo muy sencillo de Machine Learning de mantenimiento predictivo con unos 10.000 datos, y entonces creo que les va a dar también una idea más concreta digamos, quiero que vean lo corto que es el código, lo sencillo y accesible que es, etcétera, ¿no? Otro caso emblemático es el modelamiento del control de calidad. Entonces, acá también, por mucho tiempo se ha dependido de seres humanos que califican las imperfecciones de los productos, las inconsistencias de un proceso, el planeamiento de las correcciones, y que ahora, gracias a la inteligencia artificial cognitiva, está mucho más viable, ¿no? La calificación de cosas muy, digamos, que consideramos nosotros muy humanas, ¿no? Entonces, y tiene la ventaja, esta ciencia cognitiva, los algoritmos cognitivos, de saltarse los sesgos humanos. Digamos, nosotros los seres humanos, si bien es cierto, cuando nos aproximamos a un restaurante, tenemos diversos indicadores de que ese restaurante puede ser bueno o no, si están llenas las mesas, si hay olor agradable de comidas, o sea, tenemos diversas fuentes. Nuestros sensores no son exclusivos, mientras que en el campo industrial probablemente hay un cierto orden, ¿no es cierto? O sea, o son sensores de tiempos, o son sensores de movimiento, o son sensores de imagen. Entonces, eso es lo que la inteligencia artificial creo que ha roto también, y ahorita hay posibilidades de tener diversas fuentes y casi parecerse al ser humano en su agilidad para poder modelar más rápidamente, ¿no? Y los algoritmos tienen la ventaja de tener menos sesgos cognitivos. O sea, tal vez esto sea de otro rubro, pero los jueces en Estados Unidos, por ejemplo, si coinciden con, digamos, si tienen que dictar sentencia el día de su cumpleaños, son más benevolentes generalmente, ¿no? O si el inculpado se parece más a un pariente que quieren, entonces tienen sentencias más benevolentes, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos una serie de sesgos cognitivos que también los algoritmos podrían tener, pero eso es parte de la preocupación de por qué necesitamos elevar el nivel cognitivo de nuestros puestos de trabajo, ¿no? Entonces, eso también creo que es un argumento muy importante para discutir. Otro argumento con el que he estado dialogando con estos algoritmos también es qué caracteriza en América Latina a la industria, ¿no? Y es estar rodeada por informalidad, muchas veces hasta por corrupción. Y la mayor barrera que tenemos para enfrentar esos retos en la industria no es la falta de voluntad de afrontarla, porque todos quisiéramos, me parece, tener
una administración más formal de nuestros negocios, pero sí es la enorme complejidad que trae la informalidad, ¿no? Entonces, precisamente los algoritmos también tienen esa fortaleza, ¿no? De poder afrontar la enorme incertidumbre que introduce la informalidad, digamos, los engaños en productos, el contrabando, etcétera, ¿no? Entonces creo que son problemas muy reales de nuestras industrias, y el dumping, por ejemplo, que lo que otorgan a un sistema es mucha mayor complejidad, y eso hace que nuestros gobiernos, que nuestros gremios no puedan responder de manera manual, ¿no? Entonces, también esa es otra oportunidad que se abre con los algoritmos. Entonces, bueno, el tercer tema sería, ¿qué es Machine Learning? El Machine Learning es un aprendizaje computacional, ¿no? Creo que la mejor traducción es aprendizaje de máquina, porque aprendizaje automático es como incompleto, ¿no es cierto? Pero, digamos, lo que hace es aprovechar diversas fuentes, ya sea supervisada, no supervisada, de datos, para poder entrenar algoritmos que finalmente generan modelos. Estos modelos no son otra cosa que archivos que permiten implementar el modelo con data nueva, ¿no? Y que pueden obtener respuestas anticipadamente gracias a que han sido entrenados correctamente y probados, ¿no? Hay una variante de, digamos, los algoritmos entrenables con etiquetas, que sería el reinforcement learning, que es precisamente lo que ha dado origen a la posibilidad de tener algoritmos que generen información, ¿no? Entonces, en el caso del reinforcement learning, lo que se hace es priorizar la recompensa que se le puede dar a un sistema, y entonces ya incluso estos modelos podrían entrenarse sin data. O sea, eso es algo que también me parece sumamente innovador. No sé si todos estemos enterados de esta potencia, ¿no? Algorítmica, que es sin data, podemos modelar entornos, ¿no? En los cuales un agente computacional se desempeñe un poco por ensayo y error, pero que ese aprendizaje empiece a acumularse en algo que se le llama Q-tables, o tablas Q, que no vale la pena desarrollar ahorita, pero las tablas Q son un puntaje intermedio que califica las acciones que le han dado al agente computacional la capacidad de obtener la recompensa al final de su ciclo de entrenamiento. Y entonces, sin data, el agente computacional va a ir probando, ¿no? qué ciclos de su juego, de sus ensayos, le dan mayor recompensa. Entonces, una de las formas en las cuales yo lo he aplicado ya personalmente en una forma muy sencilla, con un tutorial que está disponible en internet, es empezar con un ensayo de Monte Carlo, donde yo lanzo la temperatura de una ducha, ¿no? Y esa temperatura, digamos, va jugando con un grado más, un grado menos, totalmente aleatorio, ¿no? Y entonces con eso puedo generar las curvas que están a su izquierda, a la izquierda de su pantalla, y con eso se puede generar diferentes, digamos, trayectorias que puede seguir la ducha, ¿no? Subiendo, bajando, pero obviamente salen del rango que yo necesito de temperatura en la ducha, ¿no? Y es digamos, entre 30 y... me parece que le he puesto ahí entre 36 y 39 grados, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero mantener esa temperatura en un rango determinado, entonces lo que hago es hacer que el algoritmo vaya aprendiendo y genere esta Q-table, esta tabla Q, en donde diga, si tú has subido un grado, y has subido otro grado, y has subido otro grado, o sea, 3 veces a la derecha, digamos, has girado la perilla,
entonces la temperatura ha subido demasiado y tu recompensa al final de ese juego, de ese intento, ha sido muy baja porque te has alejado demasiado del rango en el cual querías mantener la temperatura. Entonces, esas acciones o esa colección de acciones que desempeña el algoritmo, primero aleatoriamente, van teniendo puntajes distintos. Y entonces lo que ocurre es que la secuencia correcta, ¿no? O más, que más recompensa le trae, es la secuencia que más puntaje tiene. Y entonces el algoritmo aprende y al final ha generado una data propia que permite que el algoritmo haya aprendido a mantener la temperatura en el rango deseado. Y el gráfico de la derecha lo que muestra es abajo en naranja los movimientos de la temperatura, de la manija, y en la franja verde se muestra cómo el algoritmo ha aprendido a mantenerse dentro del rango deseado de temperatura, ¿no? Entonces, esa es una de las técnicas más interesantes, que es precisamente una de las técnicas que se usa en el ChatGPT, por ejemplo, que lo que usa es nuevamente algo de psicología que hemos aprendido todos del ser humano, que se llama atención. La atención psicológica está siendo usada para poder garantizar que los algoritmos puedan incluso dialogar, ¿no? Entonces, bueno, sintetizando esto y aterrizándolo a los recursos humanos, que me parece que es uno de los temas más importantes que tenemos que tratar, creo que hay que introducir al diseño, a la ingeniería de nuestros procesos y de nuestras industrias. Creo que hay que aprender a introducir términos que podrían sonar un poco nuevos, ¿no? Complejidad, incertidumbre, consistencia, pero desde el punto de vista cognitivo, es decir, de cómo hacemos que lo que nosotros hacíamos con las máquinas en términos de fuerza motriz, ahora lo hagamos en conjunto para funciones cognitivas, pensar, razonar, planificar, ponerle atención, contrastar, comparar, resumir, ordenar, ¿no? Son cosas que nosotros no le atribuíamos a los algoritmos y que creo que amerita que nosotros aprendamos a dimensionar las cosas. Por ejemplo, una hipótesis que hemos lanzado es cómo nosotros podríamos detectar cuál es la habilidad de cada uno de los agentes. Ahora se habla de agentes humanos, agentes computacionales, ¿no? Entonces, digamos, el ser humano tiene muchísima consistencia. Esto que hablábamos del restaurante, ¿no? Uno tiene mucha posibilidad como ser humano de digamos, comprender la consistencia de algo. Sin embargo, los seres humanos somos muy poco adaptables a la complejidad muy grande. Y los algoritmos son al revés. O sea, los algoritmos se restringen a lo que aprenden de los datos, pero son capaces de manejar muy alta complejidad de datos. Entonces, me parece que la realidad exige una consistencia muy grande. Si quien estudia física, por ejemplo, o quienes están involucrados en procedimientos cuánticos o en nanotecnología, por ejemplo, de repente algunos de ustedes trabajan con eso, se requiere una consistencia muy grande de los sistemas, ¿no? La complejidad en la realidad es muy alta, cada vez más alta porque hay cada vez más factores, habemos más seres humanos en el planeta, por lo tanto distorsionamos más los sistemas y los sistemas ya, el clima, por ejemplo, ya no funciona exactamente como era hace muchos siglos. El volumen también es alto en la realidad y entonces nosotros tenemos que combinar. Creo que ha llegado el momento en que aceptemos que necesitamos combinar las habilidades de los algoritmos, de los agentes computacionales y de los agentes humanos, ¿no? Entonces, una de los diagramas que yo siempre trato de compartir es este diagrama en el que yo he graficado las 4 revoluciones industriales y he hecho, obviamente no científicamente todavía,
un planteamiento de cómo hemos ido transfiriendo las funciones cognitivas a los algoritmos. Antes, por ejemplo, nosotros hacíamos la fuerza física y lo transferimos poco a poco a las máquinas o a los animales. El movimiento, la fuerza motriz, la memoria, el raciocinio, la percepción, etc. Y hemos ido transfiriendo en cada revolución industrial esas funciones cognitivas a algoritmos, ¿no? Y ahora, digamos, de antes en que solo muy pocas funciones eran desempeñadas por máquinas, hoy en día casi ya estamos al 50% de habilidades cognitivas transferidas a algoritmos, ¿no? Otra de los diagramas es de qué, digamos, cómo está compuesto. Yo solamente les voy a leer que creo que hay que aprender a manejar más variables como nivel de aleatoriedad, atributos de modelos predefinidos, el procesamiento computacional con rasgos cognitivos, cuál es el procesamiento computacional mecanicista y el razonamiento humano. Entonces, acá solamente por si ayuda a la discusión, hice una diferencia entre las diferentes carreras o diferentes dedicaciones de los profesionales que trabajan en ciencia de datos, por ejemplo, y sus diferentes componentes de, por ejemplo, el color azul que representa el razonamiento humano. Entonces, no todas las disciplinas necesitan tanto razonamiento humano. Por ejemplo, la inteligencia artificial es una de las que menos razonamiento humano necesita porque los algoritmos van tomando decisiones, ¿no?, en el aprendizaje. Pero no quiere decir que el razonamiento humano desaparece. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer cualquier profesional o técnico? Es dedicarse a poder hacer aquello que los algoritmos no van a hacer, ¿no? Esto es simplemente el contraste entre el entorno que experimentan las empresas, las organizaciones, ¿no? Antes, a la izquierda lo que muestro en la parte gris es el mercado era estable, por lo tanto permitía que el know-how sea estable, que los procesos sean estables, y por lo tanto los seres humanos podían manejar esa data, ese nivel de datos, con muchas estabilidades aseguradas, o con esfuerzos que se hacían por estabilizar el mercado, podían manejarlo manualmente. En cambio, a la derecha, lo que muestro en el espacio amarillo es que el mercado es sumamente dinámico, casi caótico. Ya el know-how no puede ser estable, tiene que renovarse con investigación todo el tiempo. Los procesos tienen que renovarse, no pueden ser procesos estables. Y ya la capacidad humana, por más que sean muchas personas, ya es rebasada por el nivel de complejidad y de volumen de datos, ¿no? Y entonces los algoritmos entran a tallar justo para poder suplir esa brecha, ¿no? Y otra de las cosas que sobre la que estoy escribiendo últimamente es cómo en América Latina, digamos, por nuestro atraso digamos, en Estados Unidos y Europa, en Asia sobre todo, ha habido mucha actualización de lo que le hemos llamado la transformación digital, ¿no? En donde las empresas han pasado a la nube, pueden almacenar los datos en nube, pueden acceder a más datos, y eso ha sido muy positivo, pero digamos como que hay una época en la que los países desarrollados pueden construir infraestructura para un nivel de conocimiento, ¿no? Para un nivel de tecnología. Y me parece que América Latina, digamos, lo que ha ocurrido en América Latina es que no hemos hecho eso a tiempo, pero al mismo tiempo casi nos hemos ahorrado esa inversión. Entonces me parece que una de las oportunidades que tenemos es que podemos hacer el salto. Si nosotros somos suficientemente perspicaces, ¿no? Creo que nuestras industrias podrían dar el salto a una inteligencia artificial cognitiva que ya está disponible y, digamos, merecería un poco de inversión, sobre todo para poder estar al tanto de qué es lo que
digamos, a lo que tenemos acceso en términos de algoritmos y poder ahorrarnos ese paso, ¿no? Entonces, me parece que esa es una ventana de oportunidad financiera, y hay otras cosas que se puede hacer que creo que en otros lugares, tal vez por el nivel de competitividad de la industria, no se puedan. En el Perú me parece que hay mucho más solidaridad gremial, entonces, o por las urgencias que nosotros tenemos, las crisis en las cuales vivimos, me parece que podría haber algunas medidas como, por ejemplo, compartir data, aprender juntos de algoritmos, etcétera. Entre otras cosas que se puede hacer, me parece, gremialmente, ¿no? Bueno, entonces, más o menos en términos de conclusiones, creo que el incremento de la eficacia y eficiencia de la productividad es inminente. Se puede optimizar sistemas sin estudios aislados, más bien haciendo estudios mucho más comprensivos. Se puede reducir el costo de hardware, ya no depender de mucho hardware en sensores, sino mucho más algoritmos, por lo tanto reducción de costo, permite una ingeniería mucho más compleja, abordar ingenierías mucho más complejas, y en el caso de los productos creo que se puede hacer un mantenimiento predictivo mucho más preciso, se puede incorporar vectores multivariables a las predicciones, manejar mucha mayor complejidad de productos, y eso reduce tanto el costo de estudios como el costo de ingeniería. Y en términos más generales, digamos, comprender que la inteligencia artificial no es una única inteligencia artificial, tiene aspectos operativos, estratégicos, cognitivos, y que eso requiere no solo una transformación digital, creo que estamos muy enganchados a la transformación digital y sí creo que tenemos que prestarle más atención a la transformación tecnológica y sobre todo a la transformación humana y cognitiva, ¿no? Que creo que va a ser mucho más crítica que en las décadas pasadas. Y eso trae, digamos, va a traer una conciencia de un beneficio-costo que creo que todavía muchos profesionales no lo entienden en la inteligencia artificial. Todavía hay mucho temor, y entonces creo que hay una labor que hacer en cómo aproximar a los profesionales de todas las profesiones a la inteligencia artificial. Y creo que aprovechar las ventanas de capacidades que nos brinda esta posición en la que estamos medio atrasados en América Latina y poder ponernos al día gracias a la disponibilidad de los recursos de inteligencia artificial cognitiva, ¿no? Bueno, hasta ahí llego yo y quedo a disposición de los organizadores para ver cómo coordinamos las preguntas. Veo que en el chat hay algunas preguntas ya. Así que, bueno, me pongo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Ok, José Carlos, muchas gracias. Efectivamente, hay algunas consultas que están en el chat. Bueno, primero hay un saludo ahí de Orlando Espesúa. Y luego está Mijail Narrea, ¿no? Que pregunta, ¿se usa IA para aplicaciones industriales actualmente y en qué procesos o plantas? Sí, actualmente voy a hacer un demo en un rato, si es que, o al menos mostrarles la pantalla, pero sin duda, muchas veces sin darnos cuenta, muchos de los sensores, muchos incluso de los dispositivos como PLCs, etcétera, ya incorporan algoritmos que están preentrenados, ¿no? Entonces, digamos, y mucho más los equipos modernos que ya vienen con algoritmos preentrenados. Entonces, hay una inteligencia artificial que ya está en la industria casi sin darnos cuenta, ¿no? Y luego creo que sí se está aprovechando cierta data, ¿no? Que está disponible, y esa data me parece que ya está empezando a ser explorada. Yo he tenido alumnos en algunas universidades donde, digamos, ya me preguntan, ¿y cómo puedo hacer para este proceso en tal minera? Por ejemplo, asesoré en algún momento un profesional que estaba haciendo un algoritmo para poder descubrir dónde estaban las mejores vetas de cobre en una minera, ¿no?
y me parecía muy interesante la data que tenía, era un poco data geométrica del lugar, etc. Entonces, se está usando para muchos procesos, yo diría que con temor, ¿no? Y con desconocimiento, con miedo, pero creo que para eso creo que estamos, ¿no? Creo que podemos hacer iniciativas que puedan multiplicar eso, ¿no? Ok, gracias. Bueno, hay un comentario ahí, Néstor Sencho, dice aprendimiento no supervisado, debe ser una parte de la presentación. Luego tenemos a Ricardo Herrera que nos dice, ¿es posible aplicar IA a máquinas que se migran de sistemas de control antiguos a más nuevos? Sí, no hay ningún problema, simplemente se aprovecha la data que haya. Claro, nunca vas a tener un paquete que te haga la síntesis automática de todo, ¿no? Pero creo que es cuestión de modelar digamos, la base de datos y no hay ningún problema de aprovechar el aprendizaje que hayan hecho o la data que haya generado los sistemas antiguos. Aquí tenemos otro de Darwin Paul Díaz. Buenas noches. En caso de querer aplicar automatización en un proceso, por ejemplo, agroindustrial, ¿en qué páginas podría obtener información o qué aplicaciones me podrían ayudar? Bueno, por ejemplo, hay un repositorio que se llama Kaggle, que es Kaggle, donde uno puede encontrar tanto datasets como casos de modelos. Eh, Creo que en términos industriales me parece que es uno de los repositorios que tiene ese tipo de aplicaciones, pero obviamente también existen repositorios donde ya hay modelos preentrenados, como por ejemplo Hugging Face o OpenAI, que también tienen modelos preentrenados y uno puede entrar a buscar dependiendo de cuál es la aplicación que uno necesita. En el campo agroindustrial, por ejemplo, hemos hecho un modelo de gestión del mercado de la papa blanca en Lima con un economista que conoce bastante el tema y hemos logrado hacer la predicción del comportamiento del precio y hemos podido hacer simulaciones con esa red neuronal, ¿no? Ok. Raúl Blas nos dice, bueno, felicitaciones. ¿Debemos aprender TensorFlow? ¿Alguna recomendación? Sí, las librerías para redes neuronales están bastante desarrolladas. TensorFlow es una de ellas. La otra es PyTorch, que fue creada por Facebook, por Meta. Creo que es más flexible. PyTorch es un poco más flexible para los algoritmos modernos, así que también se puede aprender. Todas esas tienen aplicaciones en Python, así que se pueden modelar redes neuronales. Aprovecho para responder tal vez la otra que dice qué empresas peruanas están dedicadas a hacer estos mantenimientos o procesos predictivos. Creo que hay varias que están haciendo. Yo creo que cada empresa puede desarrollar las capacidades para hacerlo. No, digamos, el acceso a hacer modelamiento se ha elevado bastante, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que desarrollar son capacidades. Ya no, ustedes no van a tener que aprender de ciencias de la computación para hacer algoritmos, van a tener que aplicar simplemente librerías que ya están mucho más disponibles, ¿no? Antes de ir a la siguiente del chat, José Carlos, Sí, hay dos personas que han levantado la mano. Luis sí. Mendoza, a ver si puede hacer la consulta a través del micro. Hola José, ¿qué tal? Buenas noches. Excelente presentación. Muchas gracias. Consulta. Bueno, o sea, está bien, la inteligencia artificial vemos que está teniendo, mejor dicho, se está usando cada vez más y está desarrollándose cada vez más, pero también cómo diferenciar el éxito digamos, del floro, ¿no? Por utilizar un término no tan coloquial. Y también junto con ello, este, ¿cuáles son? O sea, has mencionado éxitos, pero ¿cómo podemos evitar, cuáles son las lecciones aprendidas para evitar un fracaso? Porque también es, como bien has dicho, es algo nuevo, es algo que a veces se puede ver como esotérico y que y que podría asustar quizás a los directivos que quieren invertir en algo, ¿no?
¿Cuáles serían las mejores recomendaciones para ello? Sí, hay muchísimas recomendaciones, pero dos de las más importantes me parecen. Una es vigilar la calidad de la data. Es decir, si nosotros no vigilamos la calidad de la data y tenemos procedimientos igual de desordenados que nuestra informalidad, entonces vamos a alimentar a los algoritmos con data equivocada y vamos a... Pero eso, lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que eso lo ves inmediatamente, porque un algoritmo que está con data equivocada predice cosas equivocadas que se enfrentan directamente a la realidad. Ahí creo que hay una diferencia con la econometría, con la propia ingeniería, que de repente está más cerca a nosotros, pero la diferencia con la ingeniería es que en nuestra época, digamos, bueno, cuando yo fui formado, las propuestas de ingeniería eran evaluadas por expertos evaluadores, jueces de tesis, jueces de sistemas, a veces un poco el mercado, ¿no? Pero, digamos, las propuestas de ingeniería eran finalmente, tenían que esperar a esa validación de mercado, ¿no? En cambio, en el caso de la inteligencia artificial, un modelo que está mal diseñado, mal entrenado, inmediatamente muestra su falencia, ¿no? Entonces, eso es, creo, me parece una ventaja. Ya no hay jueces humanos que tienen que supervisar esa calidad. Es inmediato la visibilidad, ¿no? Pero sí me parece que es lo último que yo mencionaba, lo reitero, ¿no? Y es los profesionales, especialmente en ingeniería, estamos muy acostumbrados a centrarnos en la tecnología, a condicionar nuestro know-how a qué tan rápido podemos obtener beneficios, digamos, inmediatos, ¿no? A veces creo que nos centramos excesivamente en lo financiero de corto plazo. No digo que no debamos priorizar lo financiero, pero sí creo que nos centramos demasiado en el corto plazo y entonces como que creo que necesitamos elevar ese nivel cognitivo y entonces necesitamos ser tal vez mucho más profesionales críticos de algoritmos. Y eso es lo que creo que falta como formación y creo que no está en la agenda de las capacidades que tiene que tener un profesional, ¿no? Y eso es lo que garantizaría finalmente, por ejemplo, si solamente tuviéramos, digamos, personas muy hábiles en ciencias de la computación, que desarrollan muchos algoritmos que son efectivos a corto plazo, pero que sabemos que de repente no necesariamente le van a traer prosperidad a nuestras industrias, digamos, un profesional restringido no va a darse cuenta de eso. Entonces, tenemos que elevar, tú mencionabas a los directivos, o sea, los directivos tienen que estar mucho más al tanto de la potencia que tienen los algoritmos, pero al mismo tiempo de qué rol tienen que jugar los nuevos directivos, ¿no? Creo que los MBAs de hace 2 décadas ya no van a servir. Obviamente han servido para poder potenciarse profesionalmente, pero creo que ahora necesitamos otro tipo de MBAs que estén mucho más alertas a estas capacidades, ¿no? Teníamos otra persona que había levantado la mano, Sí. Dayanet Díaz. Sí, buenas noches. Profesor, muchísimas gracias por su presentación. La verdad es que es muy interesante todo este tema. En lo personal, lo que quería era como comentar más bien algunas experiencias con inteligencia artificial. Pues obviamente se está hablando mucho sobre, como usted bien lo dice, ChatGPT, y personalmente lo he estado utilizando para hacer consultas, por ejemplo, de normas que se aplican para diseños. Y es una maravilla, pues realmente muy potente en ese aspecto. Y también quería comentar en cuanto a aplicaciones industriales que yo he visto en algunas ferias. Por ejemplo, hay equipos de Siemens que tienen ya módulos especialmente de procesamiento para entonces implementar algoritmos de tratamiento de imágenes. Entonces se utilizan sobre todo para dos casos particulares. Uno que es detección de defectos en la fabricación de piezas, ¿sí? Esto es una aplicación antigua, pero ahora se están implementando
con mucha mayor frecuencia el tema de los algoritmos, y también para detección de un criadero de peces, lo vi. Algo que parece que es tan simple para nosotros hacer, que es identificar un pez y el tamaño del pez, si ya está listo, digamos, del criadero para producción o no. Entonces lo que hacen es que le colocan una cámara y por medio de algoritmos se identifica en qué estatus está, digamos, de todo el tanque, qué porcentaje tiene de peces que ya están listos y cuáles no. Entonces hacen una estimación de algo que eso sí no lo podemos hacer nosotros. Identificar a simple vista cuando ya está todo, digamos, cuántos peces son, y eso lo hace un algoritmo muy bien. Entonces quería como comentarle eso. Me parece muy, muy interesante eso que usted también plantea con respecto a los criterios y el futuro, ¿no? De los profesionales y que debemos tomar en cuenta aquí en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias a ti. En el chat, José Carlos, de la de Sí. Néstor Sencho, ¿qué herramientas online para correr Python aprovechando de las GPU y de Google Colab? ¿Existen otras alternativas? Sí, yo básicamente me he centrado en esas. El propio Kaggle tiene, digamos, hojas de cálculo para poder aplicar, y está poniéndole, cada vez más proveedores están poniendo GPUs. He escuchado que el propio Anaconda ya abrió más capacidades de su nube para poder poner cuadernos de Python. Entonces ya no dependemos, y realmente, digamos, yo personalmente estuve hace 6 años ahorrando para poder comprarme mis GPUs, y encontré una alternativa en internet donde uno alquila GPUs de otras personas y paga por hora. Entonces yo puedo tener el GPU del MIT, obviamente por 20 minutos nada más, y puedo entrenar mis modelos. Entonces, realmente está muy popularizada ya hay mucho acceso al alquiler de potencia de entrenamiento. Ok, la de Libby Llanera, buenas noches, excelente. Cuando se refirió a que debemos preocuparnos lo que la IA no puede resolver, ¿podría profundizar más, por favor? Sí, esta es la parte de repente más difícil para nosotros los ingenieros, que es, nosotros estamos muy acostumbrados a tener racionalidades muy exactas, ¿no? Y mi afirmación ahora, de repente va a causar controversia, pero mi afirmación es que necesitamos ciertos niveles de incertidumbre y de complejidad para poder conocer mejor la realidad. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros le quitamos incertidumbre a una data? Perdemos, o sea, ganamos en certeza de la data que preferimos, ¿no? Nosotros, la data que nos hace sentir certeza pierde cierta incertidumbre, que es precisamente lo que nosotros no intuimos. Entonces, los ingenieros decimos, bueno, pero si nosotros, Isaac Newton me dijo que la física funciona así, entonces esta data trae basura, porque esto dice que dos cosas pueden estar al mismo tiempo, dos átomos pueden estar al mismo tiempo en un mismo lugar, ¿no? Y entonces uno dice, esto no es posible, ¿no? Esta data está malograda. Y entonces, ¿qué pasó con alguien que le prestó atención a esa data? Digamos, pudo cultivar y conocer la física cuántica, ¿no? Entonces, que es la que permite que nuestros celulares tengan la misma hora, y son cosas muy concretas, ¿no? Y entonces creo que la incertidumbre es necesaria, la complejidad es necesaria, que creo que discute algunas de las intuiciones que nosotros los ingenieros que éramos tradicionales, teníamos como muy fijo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, y bueno, los filósofos de la ingeniería y la tecnología, han avanzado mucho más, y entonces ya están recomendando desarrollar habilidades de reflexión, de identificación de la consistencia, de meditación, y entonces los profesionales tenemos que acceder a otro tipo de capacidades que, digamos, estoy mencionando tal vez las más controversiales, ¿no? Las más inmediatas me parece que es
es el comprender cómo funcionan los algoritmos, de repente un poco de psicología de algoritmos, que es más o menos distinguir la manera como toman decisiones, y para eso hay que conocer un poco más, no tanto de la parte computacional, sino de la parte de desempeño, ¿no? De los algoritmos. Y para eso hay que hacer pruebas y darle más valor a la experimentación que al conocimiento memorístico, por ejemplo. Son varios aspectos que me parece que hay que profundizar, ¿no? Pero excelente pregunta. Ok, un par de consultas más. Aquí Darwin Paul Díaz dice, bueno, en particular, ¿no? ¿Dónde puede encontrar más información sobre el proyecto que hicieron sobre la papa? Lo hemos publicado en la IEEE, entonces sí lo pueden encontrar en Explore, y bajo mi nombre, Machicao o Eduardo Segarra, y estamos dictando cursos, y bueno, en Grade Perú también pueden consultar a Eduardo Segarra, que gustoso va a darles información sobre eso. Pero obviamente ahí les estoy dejando mi contacto en Twitter, y también pueden contactarme para hacer consultas más específicas, ¿no? José Cáceres dice, muchas gracias por la presentación. En relación a la gestión de proyectos de capital, ¿cómo puede ayudar IA o cómo lo está haciendo? Todas las inversiones, digamos, de lo que siempre se ha carecido mucho es de la posibilidad de que los expertos analicen la complejidad de una inversión, ¿no? Entonces creo que ahí la respuesta más corta, digamos, sería que los algoritmos permiten una exploración mucho más precisa. En algún momento, por ejemplo, trabajé con unos abogados que trabajan en el negocio inmobiliario, y que, por ejemplo, ahí analizamos los contenidos de las normas, pero digamos, lo hicimos con inteligencia artificial, extrayendo, por ejemplo, los contenidos de las noticias, de las normas, que a una velocidad impresionante, que nos permitían saber mucho más datos del potencial de una inversión, ¿no? Obviamente, esas cosas las estamos trabajando a nivel experimental todavía. Creo que no va a haber, o sea, probablemente ya tengamos que alejarnos de la expectativa de tener aplicativos para simplemente cargarlos y obtener una respuesta, pero me parece que si logramos manejar la calidad de la data más idónea para nuestras inversiones, creo que va a ser muy potente el aprender a manejar herramientas cada vez más simples y poder diseñar modelos ad hoc, ¿no? Para nuestras inversiones. Entonces, hay bastante, me parece, yo les he contado lo que he podido, donde he podido participar marginalmente en algunas iniciativas, pero creo que está habiendo muchas, ¿no? A ver, esa es la última de Miguel Segama, excelente expo. Ingeniero, ¿usted cree que a futuro los IA logran reemplazar a los programadores de PLC o SCADAs? Yo creo que, digamos, siempre va a haber una... No conozco, no soy experto en automatización, pero de lo que sé, me parece que siempre va a haber un nicho para la certeza extrema. Es decir, digamos, me parece que la inteligencia artificial está, digamos, entra a un cierto grado de incertidumbre con cierta precisión, que cuando se necesita una precisión muy grande, me parece que todavía van a seguir siendo mejores ciertos sistemas deterministas, ¿no? Así que yo diría que va a haber siempre nicho, pero por ejemplo ahorita ya me parece que hay experimentos en los cuales, digamos, en los que no se necesita tanta precisión, la predicción de un algoritmo está empezando a reemplazar ciertos nichos, ¿no? En los cuales era casi fijo utilizar PLCs o SCADA, ¿no? Me parece que siempre va a haber espacio para todas las tecnologías, pero sí me parece que va a empezar a reducirse.
Sí, no, un comentario. Ahí yo utilizo el chat GPT y efectivamente me ha hecho programas, ¿no? Programas y lazos de control. Está Orlando Espesúa levantando la mano. A ver, le damos la palabra. Adelante. Hola José Carlos, felicitaciones primero por la presentación, muy buena. José Carlos es un compañero de carpeta, no solo de la misma alma mater, sino de colegio, así que nos conocemos muchos años. Pero quería un poco que los oyentes escuchen tu punto de vista, José Carlos, cuando Google despide a Blake Lemoine por Lambda y dice que el programa de inteligencia artificial cobró conciencia propia. ¿Qué sigue? O sea, ahora las máquinas son más, digamos, tienen más capacidad, más memoria que nosotros, son más rápidas, los robots son más fuertes, que la ciencia ficción se va a hacer realidad. ¿Qué opinas del futuro? Un abrazo, Bueno, José Carlos. Gracias, gracias. Yo diría que nos acostumbremos un poquito más a pensar que los seres humanos no somos otra cosa que máquinas biológicas que han tenido un tiempo de evolución muy largo y que nos ha permitido desarrollar un cerebro que no es otra cosa que una red neuronal multivariable, multisensorial, pero no somos mucho más que eso. O sea, digamos, si uno ve el código genético es exactamente igual a un lenguaje de programación. Entonces, digamos, la depuración que nosotros hemos hecho no es o sea, obviamente es maravilloso tener un cerebro que pueda permitirnos conversar entre nosotros, tener autonomía o creer que la tenemos, de repente tener identidad, ¿no? Por ejemplo, pero no somos mucho más que eso. O sea, entonces creo que hay que ir por los dos frentes, ¿no? Digamos, ni asumir que los algoritmos computacionales de hoy son exactamente iguales a nuestro nivel evolutivo, ¿no? De nuestros cerebros que han sido millones de años, ¿no? Ni tampoco asumir que nosotros somos, digamos, resultado de una magia que ocurrió en algún momento. Creo que esa conciencia de que somos más parecidos nos van a permitir aprovechar unos de otros, es decir, y adiestrar a los algoritmos para que absorban digamos, las mejores capacidades que tengamos, ¿no? Entonces, si queremos hacer empresas que sean duraderas, que sean armónicas con su entorno, con el medio ambiente, y que apuesten a ser consistentes con el mundo que las rodea, entonces va a ser mucho más fácil aprovechar la potencia de los algoritmos que teniendo más capacidad de escapar a los sesgos cognitivos del ser humano, van a poder apostar a poder hacerlo. Pero, digamos, hay muchas hipótesis, no solo de ciencia ficción. Por ejemplo, Nick Bostrom tiene un libro que se llama Superintelligence, que es impresionante sobre las amenazas que podrían surgir de no saber dimensionar la potencia de los algoritmos y terminar, digamos, sometidos ya sea al suicidio de los algoritmos o a la exterminación de la humanidad, ¿no? Entonces, es un libro fascinante que se los recomiendo, pero digamos, más en concreto, yo creo que hay que como que transmitirnos mutuamente las capacidades y convivir entre agentes computacionales y agentes humanos, de manera que podamos contribuir a una sociedad más armónica, ¿no? Me parece que ese es el objetivo. José Carlos, ¿querías tú mostrar un demo, creo? Sí, rápidamente. ¿No habrá tiempo? A ver. Parece. Simplemente para que vean, este es un demo de una base de datos de 10.000 observaciones, donde hay tipo de producto, temperatura del aire, temperatura de proceso, digamos, velocidad rotativa, torque, etc. Y el tipo de falla. Esto es para mantenimiento predictivo.
Y entonces yo he hecho una prueba. Esto, por ejemplo, lo he sacado del repositorio de Kaggle. Y la prueba de hacer un árbol de decisión es así de corta, ¿no? O sea, exploro la data, me doy cuenta que, por ejemplo, las observaciones que no tienen fallas son demasiadas, por lo tanto pueden distorsionar mi modelo, entonces las quito y simplemente voy a predecir las que sí tienen falla y hago un modelo de reducción dimensional que se llama PCA, y eso lo importo porque ya es un modelo prediseñado, y este es el código de aplicación del modelo. Con esto ya puedo tener los vectores de ese PCA, puedo diagramar, creo que no se ve demasiado, pero podría visualizar cuáles son los patrones, si hay patrones o no. Por ejemplo, acá me doy cuenta que los casos de falla se dan más cuando la velocidad de rotación es baja, cuando el torque es alto, o sea, puedo tener ciertos signos y que la temperatura del aire, por ejemplo, no tiene influencia. Puedo hacer diagramas, puedo intentar predecir un patrón, y en este caso lo que he hecho es tomar la subbase para poder hacer un árbol de decisiones que me dice que si el mínimo de la herramienta está por debajo del 0.7, entonces se va por esta rama. Si está por encima, perdón, si está por debajo, se va por acá, si está por encima, se va por acá. Luego se bifurca, si la temperatura del aire está por debajo de 0.68, entonces se va por acá, etc. Y me da una clasificación automática en la que no ha intervenido personas, simplemente el algoritmo ha hecho una serie de reglas que me dan una orientación de cómo tomar decisiones, ¿no? Y acá me sale esta clase verde, por ejemplo, es falla de potencia. La clase naranja es falla de disipación de calor, etc. Entonces, puedo recolectar los casos que me llevan a cada tipo de falla y puedo tener rápidamente unas reglas, ¿no? Quería mostrarles nada más lo corto que es un código para poder hacer todo, ¿no? Exploración de datos, modelamiento y diagramación al mismo tiempo. Entonces, no quería dejar de mostrarles esto, que creo que sería muy interesante cultivar las competencias para que todos podamos tener acceso a estos tipos de capacidades, ¿no? Ok, José Carlos, muchas gracias. Bueno, un par de consultas más creo que habían ahí. A ver, un momentito. Y con eso ya cerramos. ¿Crees que se empezará a controlar y o legislar la inteligencia artificial en su uso y aplicación? Sí, hay algunas formas en las que se puede gobernar un poco la calidad del modelamiento, ¿no? Creo que recién estamos aprendiendo a modelar. Hablo del mundo, ¿no? En el mundo, por ejemplo, hay varios aspectos. O sea, digamos, uno es, por ejemplo, sí se puede tener ciertas buenas prácticas, me parece, para vigilar la calidad de la data. Por ejemplo, que ningún algoritmo salga con mucha autoridad a decir que ya terminó de hacer sus pruebas, ¿no? Si es que efectivamente no ha hecho las pruebas demostrativas en un entorno real, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece que la Unión Europea es la que lleva el liderazgo en cómo reglamentar o cómo ponerle ciertos requisitos a la emisión de algoritmos, ¿no? Luego hay escuelas de entrenamiento de algoritmos donde, por ejemplo, se prueba los algoritmos para que, por ejemplo, no rompan leyes normativas o éticas de algunos países, y entonces
digamos, son como escuelas de complemento de algoritmos, eso está ya publicado. Y yo creo que lo que me parece que falta es que más profesionales le pierdan el miedo a participar de esto que va a ser como la electricidad, ¿no? O sea, ¿cuántos eventos de electrocutados habrá habido a los inicios del uso masivo de la electricidad hasta que, digamos, se generaron estándares que no es, digamos, los estándares no son, no regulan exactamente la trayectoria de cada electrón para que no contaminen o no electrocuten a alguien, ¿no? Lo que hacen es, o sea, Fernando, bueno, es experto en esto, pero es prevenir, ¿no es cierto? O sea, es ponerse al inicio del proceso y vigilar la calidad del proceso. O sea, no es tener un balde de agua al costado de cada incendio, sino es educar a las personas para que, o sea, ya no le tengan miedo al manejo del calor, sino que tengan suficiente previsión, ¿no? Entonces me parece que el camino va por ahí, pero para eso se necesita tener conciencia de qué es, ¿no? O sea, creo que cualquier previsor de un incendio eléctrico tiene que tener cierto conocimiento, no tanto de la física de la electricidad, sino de los efectos y su comportamiento, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, solo que esta vez la inteligencia artificial, como ustedes ya probablemente estén usando el chat GPT, ya empieza a influir, ¿no? Llega un momento en que uno podría creer que todo lo que dice es cierto, podría creer que la forma de organizar es la última que debe organizarse. Entonces, si yo no tengo criterios para poder dialogar con los algoritmos, también voy a fracasar porque voy a descansar en fallas que ya nadie va a ser responsable, ¿no? Es solamente yo por no haber tenido el criterio suficiente para poder tener un filtro, ¿no? Entonces creo que plantea retos que requieren nuevamente otras capacidades, ¿no? Correcto. Bueno, muchas gracias, José Carlos. Nos hemos extendido ahí. Ha habido bastantes preguntas, bastante interés. Creo que has dejado tus contactos para que puedan luego trasladarte alguna inquietud que haya quedado en el aire. Bueno, por mi parte, nuevamente agradecerte a nombre de la sección ISA Perú y decirle pues que nos sigan en redes, tanto de LinkedIn como Facebook, de la sección ISA Perú, e invitarlos también a que se puedan hacer miembros de ISA Profesional. Nada más, bueno, luego sí, no sé si lo colgaremos en el Facebook o por correo le compartiremos la grabación de este webinar. Una última palabra, Denis, ¿querías levantar la mano ahí? Soy Carlos Maguiña, Fernando. Carlos, ¿qué tal? Ingeniero Machicao, la verdad que es un lujo tenerlo en nuestro foro de ISA. Yo soy uno de los directivos y realmente es un inicio muy importante haber empezado nuestras actividades de ISA Perú con esta presentación tan maravillosa que yo la tuve que ver casi al final, pero me imagino las grandes cosas que tiene inteligencia artificial y creo que ya hay un camino largo, como dice, muchos sean electrocutados, pero también la inteligencia artificial tiene una larga data, ¿no? Que toma su gran fuerza en este momento, ¿no? El mismo algoritmo de PID, de control, es una inteligencia artificial tan valiosa que hasta ahora muchos no lo comprendemos. Entonces, y también habló el ingeniero de la parte de conocer mucho el proceso, ¿no? Hablaba de los abogados y había que conocer dónde se movían todos los aspectos que van a regir a esta inteligencia artificial, dónde se va a mover, de dónde va a tomar los datos, ¿no? Y me pareció muy interesante esta parte. Y eso es lo que también decimos a todos los instrumentistas, que es el proceso industrial el que hay que conocerlo al revés y al derecho, ¿no? Eso corrobora mucho para poder extraerle todo lo que se pueda a ese proceso y poder aplicar toda la inteligencia artificial que estos tiempos nos dan.
Gracias, y creo que va a ser de mucha utilidad para los muchachos que ya están en la industria, están trabajando, y creo que ellos va a ser un cambio muy significativo en su trabajo. Gracias. Y gracias a Fernando también por haber hecho posible este evento, y a Denis en la organización, lo felicito. Gracias. Buenas noches. Sí, gracias, Carlos. Bueno, nuevamente, muchas gracias, José Carlos. Como digo, han habido bastantes preguntas, creo que queda el tema todavía pendiente, y de repente te podemos invitar para una próxima sesión. Excelente, Ok. con mucho gusto. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos y esperamos encontrarlos en un próximo evento. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.